Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta otra nueva actividad de los amigos, que sabéis que organizamos conferencias con enfoques muy diversos. En este caso, pues tenemos el gusto de compartir con vosotros una presentación, una conferencia sobre el tema del vino y el arte, este maridaje, como decía nuestro director, y que nos lo va a presentar nuestro amigo Víctor Méndez, ¿no? Víctor Méndez nació en el año 57 en Cangas de Narcea, es oriundo de Ibias, de donde él se considera, y es allí en donde atesora sus primeras experiencias, precisamente en esos dos concejos tan vinateros, ¿no? Pero su desarrollo profesional fue por otros derroteros. Ingeniero de construcciones civiles por la Politécnica de Madrid, trabajó en diversas obras aquí y allá, en la Garganta o en la autovía de Mieres. Sin embargo, la obra de la que más presume es la construcción de un puente sobre el río Miño en Chantada, en la Ribera Sacra, otra vez zona de vinos, ¿no? Instalado en Oviedo, se licenció en Ciencias Económicas por la UNED, a la vez que se hizo funcionario del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias. En 2006 recuperó la viña que había sido de su abuelo, en la que había vendimiado de pequeño en Ibias, y en 2016 inauguró la bodega Viña Cuedo, también en Ibias. Su relación con el arte, más allá de sacar una matrícula en dibujo artístico en tiempos escolares, es la admiración que le producían por aquellos años y que todavía permanece hasta hoy las magníficas realizaciones, especialmente del Siglo de Oro, ¿no? Es lo que más te gusta, conocidas a través de la asignatura de Historia del Arte, en donde apreciaste y valoraste. Bueno, pues con todos vosotros, Víctor Méndez nos va a hablar del vino como disculpa para hablar del arte, o del arte como disculpa para hablar del vino. Víctor, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Alfonso, y a esta casa por permitirme en este sitio de lujo, lugar de lujo, hablar de las dos cosas que más me gustan, el arte por una parte y el vino por otra parte, que aparentemente poco tiene que ver con la casa. Muchas gracias a los amigos y a los amigos que habéis venido. Esto no es una conferencia, es una charla entre amigos. Entonces voy a contaros algunas cosas relacionadas con el arte y relacionadas con el vino. Entonces, la charla tiene 4 partes muy sencillas. La primera es un poco el origen del vino, donde los primeros datos que tenemos de la existencia del vino, cómo se difundió sería la segunda parte a través del mundo, por el mundo. La tercera parte sería elaboración del vino. Y la última parte, bueno, cómo disfrutamos del vino, qué distintas situaciones podemos disfrutar del vino. Aparte es arte, en líneas generales, porque no solo son cuadros, hay también mosaicos, algún mural, alguna fotografía, sobre todo para la parte de elaboración, que, bueno, para documentar un poco, porque, bueno, a lo mejor quiero que salgáis de aquí con un poco de la idea de cómo se hace el vino. Entonces, alguna fotografía, algún vídeo chiquitito y nada más. Bueno, entonces empezamos con el título que está ahí puesto, el que nos había invitado Alfonso, el vino como disculpa para hablar de arte. También puede ser, como ponemos, el arte como disculpa para hablar de vino. Vamos a charlar y después valoráis vosotros. Yo al final voy a dar una propuesta. ¿De acuerdo? Venga. Pues ahí empezó todo. Se trata de un fresco de la Capilla Sixtina, por todos conocido, autor Miguel Ángel en 1510, en el Vaticano, técnica fresco. A la izquierda se ve a Noé teóricamente cavando para plantar una viña. La escena principal se desarrolla en el resto del cuadro. En medio está Noé desnudo, apenas se está reincorporando y su posición es similar a la de Adán en el mural vecino de la creación. Sem evita mirar a su padre y lo cubre con un manto azul. Can y Jafet discuten entre ellos para saber qué ha ocurrido con su padre. Bueno, este es el origen del vino, es el primer borracho según el Génesis, el libro del Génesis,
Y entonces, bueno, si no fue Noé, fue alguien parecido que por accidente, posiblemente, como ocurre con muchos de los avances de la historia de la humanidad, pues no sabía que la uva, una vez vendimiada y una vez exprimida, automáticamente se convierte en vino, o sea, pierde el azúcar del mosto de la uva y lo convierte en alcohol. Y eso es básicamente el vino, la transformación del azúcar del mosto en alcohol del vino. Y ya digo, Noé se emborrachó posiblemente por desconocimiento, pero seguro que le gustó, porque seguro que mejoró la técnica hasta el día de hoy. Es decir, el vino no paró con Noé, sino que ha aumentado hasta el día de hoy. Se supone que, que los primeros orígenes de conocimiento, de existencia de vino, es en la zona del Cáucaso. Bueno, Noé teóricamente embarracó por ahí, en el monte Ararat, y después, bueno, esa zona, Asia Menor, Mesopotamia, que es la primera civilización potente conocida, entre el Tigris y el Éufrates, se supone que es donde se desarrolló el vino. Entonces, el origen lo pondríamos ahí en el Cáucaso. Bueno, después de Mesopotamia, el siguiente imperio conocido pues es Egipto. Aquí tenemos un mural, técnica fresco y después repaso con temple sobre muro. La escena se organiza en bandas y registros. Bueno, perdón, es un mural que se está localizado en la tumba de Nak, en Tebas, hacia el año 1400 a.C. La escena se organiza en bandas o registros, ahí vemos una banda de vino y abajo debe ser una carnicería porque se ven algo así como pollos ahí colgados. Es una figura dimensional en la que no existe profundidad, tiene una gran importancia el dibujo, se define con claridad los contornos y después se colorean. Cabeza de perfil, ojo y torso de frente. Los colores son brillantes y con color plano, es decir, sin graduaciones, por tanto no existe volumen. Nak fue un escriba que ejerció de astrónomo, según recoge la inscripción del templo de Karnak. Su trabajo consistía en fijar la posición del sol y la luna y las estrellas para determinar el inicio de la siembra y las fiestas en honor de los dioses. Este tipo de tumbas excavadas en la roca o hipogeos de altos funcionarios fueron frecuentes en el Imperio Nuevo, y en ellas se recogen no solo escenas funerarias y religiosas, sino también de la vida cotidiana, y proporcionan una gran información histórica sobre la vida en el antiguo egipcio. En esta escena vemos en la parte de arriba, que es referente al vino, vemos labores de vendimia en primer lugar, a la derecha. Se representa también el pisado hecho con esclavos que se sujetan de unas cuerdas que cuelgan del techo o una viga que hay arriba. Se obtiene así el mosto de mayor calidad. Vemos también las ánforas donde se transportaba el vino. Además de pisar, los egipcios practicaban la técnica del prensado. O sea, pisar es romper la uva y el prensado es sacarle el mosto de la uva, sacarle el jugo. Lo que pasa es que ellos lo prensaban, lo metían en una especie de saco y mediante torsión, cada uno por un lado, como si fuera un caramelo cuando lo envolvemos, pues apretaban hasta que sacaban todo el mosto. Difusión, segunda parte, el siguiente zona de conocimiento y de preponderancia para nosotros es Grecia y después Roma. Grecia y Roma lo incorporaron a la mitología claramente. Y aquí tenemos un cuadro titulado Baco, cuyo autor es Caravaggio, de 1598, técnica óleo sobre lienzo 98 por 84 centímetros, y está en el Museo Galería de los Uffizi en Florencia. La pintura representa a un joven dios Baco reclinado a la manera clásica con uvas y hojas de parra en el pelo, manoseando el cordel de la floja toga que le cubre. Sobre una mesa de piedra enfrente de él hay un cuenco de frutas y una jarra grande de cristal con vino tinto. Con su mano izquierda ofrece al espectador un cáliz o copa de vino llana y ancha, aparentemente invitando al espectador a unirse a él. El vino se ha servido hace poco, como indica la espumilla de la jarra, mientras que Baco sostiene en la mano el cáliz con poca seguridad, como muestra las vibraciones, esas ondulaciones que hay en el vino de la copa. Las mejillas, como las manos, están sonrojadas y contrastan con la palidez de la piel, indicando un estado de ligera ebriedad.
El modelo era un antiguo amigo de Caravaggio, de la clase baja, ambiente en el que se movía el autor por aquel tiempo. Además, usó la técnica de pintar el reflejo en un espejo. Bueno, digo que los griegos y los romanos lo incorporaron a su mitología, pero bueno, cronológicamente, después de Egipto vino Grecia y los griegos le dieron mucha importancia a la producción del vino, de la vid, en definitiva. A ello se debe la ordenación del cultivo, los cuidados de la tierra relacionada con el vino y el emparrado. Emparrado que hoy, por ejemplo, en Asturias, en Cangas no existe, en Nibia sí que existe y en Galicia hay mucho emparrado también. Como en Egipto, primero pisaban, o sea, rompían la uva y después prensaban. Para ello inventaron la prensa de viga, prensa que se utiliza hoy en día todavía. Bueno, hoy ya menos, pero hasta hace poco. De hecho, es la que se utiliza aquí en los llagares de sidra, por ejemplo, ¿no? Eso fue un invento de los griegos. Y ellos no bebían el vino en casa para comer o para emborracharse, como bueno, pasa a veces, sino que generalmente lo consumían en simposios. A los griegos les gustaba mucho, sabemos todos, filosofear, discutir. Entonces convocaban simposios y tomaban vino en esas ocasiones. Siempre rebajado con agua. El rebaje con agua dependía de lo complicado o no que fuera la materia que fueran a discutir. Cuanto más complicado, más agua le echaban para tener la mente lúcida, lógicamente. De hecho, ellos consideraban bárbaros a los que no mezclaban el vino, a los que no lo rebajaban con agua. O sea, para ellos una nota de distinción era rebajar el vino con agua. Después de Grecia, Roma. Aquí tenemos un cuadro titulado Triclinio o una fiesta romana. Triclinio, bueno. Autor Roberto Bompiani, autor que vivió entre 1821 y 1908. Técnica óleo sobre lienzo, 127 por 164 centímetros, y está expuesto en el Getty Museo de Los Ángeles. Excepto por el hombre corpulento en el centro de la mesa, las figuras son criaturas de la escuela de mármol por excelencia, físicamente perfectas, con una piel suave y tersa tan pulida como el mármol que la rodea. Roberto Bompiani se deleitó en representar texturas y patrones variados, desde la alfombra de piel del leopardo hasta el piso y la mesa de mármol, y un vestido de satén brillante. Bompiani realizó una extensa investigación para crear el efecto de autenticidad, aunque a menudo mezclaba estilos y periodos en un solo lienzo. Basó los frescos y el piso de mármol con incrustaciones en modelos romanos, mientras que las mesas, lámparas y vajillas de piedra y bronce dependen de fuentes griegas, romanas y etruscas. La escena de género imaginario de Bompiani y de la vida romana contaba con una combinación de realismo fotográfico, idealización y precisión arqueológica. Se hicieron populares a fines del siglo XIX. Bien, los romanos fue el gran imperio de la antigüedad, bueno, que nos afecta a nosotros, independientemente de lo que pasara en China, en el Oriente, ¿no? Y como fueron los responsables de la expansión del vino y de la viña por todo el Mediterráneo y por toda Europa. Y le dieron gran importancia. De hecho, las leyes de Justiniano penaban fuertemente, a la gente que tiraba vino o que levantaba viñas o que, bueno, hacía alguna cosa que no era interesante para la producción del vino. Tuvo, por supuesto, en la época de los romanos, bueno, no imaginamos todas las comidas y fiestas romanas con el vino, o sea, eso es una imagen absolutamente asociada, ¿no? Tuvo un gran esplendor. Y de hecho, pero ellos lo normalizaron, lo estudiaron, lo cultivaron, y de hecho Columela, que escribió 12 libros sobre agricultura en el año 42 de nuestra era, 2 de ellos, el 3 y el 4, se referían al vino, o sea que se lo tomaban en serio esto del vino. Bien, después de los romanos, la siguiente etapa en la difusión del vino, pues es el cristianismo. Aquí tenemos un cuadro titulado La Última Cena, de Juan de Juanes, pintado entre 1555 y 1562, técnica óleo sobre tabla, 116 por 191 centímetros, que está en el Museo del Prado.
Jesús y los 12 discípulos rodean una gran mesa, sentados o de pie, concentrados todos en el gesto del maestro que alza una hostia blanquísima. Casi todos los objetos materiales del cuadro son anacrónicos. La estancia, la mesa, las vasijas, el pan consagrado, la cubertería, todo está muy fuera de aquel tiempo. Pero eso es precisamente lo que en la intención del autor le da una gran variedad. La última cena de Jesús se hallará siempre por encima del tiempo en todos los tiempos. En cambio, las actitudes de todos los circundantes, incluso Judas, el primero por la derecha, intentan aproximarse a la vivencia sorpresiva y densa de aquella hora y muestran lo esencial de la celebración de la Eucaristía, y la admiración y la sorpresa y el amor de Cristo y la profundidad del misterio. La hostia es el centro geométrico de un haz de radios que desde la cara de los discípulos convergen en él. El cuadro tiene 3 planos de profundidad en los que se sitúan los diversos elementos que lo componen o interpretan. El primero lo constituye la gran jarra y la jofaina para el lavatorio de los pies, porque la condición de la Eucaristía es la humilde servidumbre hacia los hermanos. El segundo está formado por la mesa y la comida, y la acción en torno a ellas, no al margen. Sin mesa, sin comida juntos, no hay Eucaristía. El tercer plano se pierde en lontananza, pero rodea todo. Primero la arquitectura renacentista, después el cielo que se divisa no es nocturno, más bien parece el amanecer. Lo que allí sucede se abre hacia la luz y la esperanza. Bueno, a la caída del Imperio Romano pues hubo una cierta decadencia en el cultivo de la vid y en el consumo de vino en consecuencia, porque perdió aquella condición de que vino fiesta. Después del Imperio Romano, pues la época fue dura, mucha crisis, ya no había tanta posibilidad de fiesta como en tiempo de los romanos. Se abandonó también la mitología de Baco y Dionisios, los dos dioses relacionados con el vino, griego y romano, y entonces tuvo una cierta decadencia. Lo que, digamos, entre comillas, salvó la difusión y el progreso del vino es la asociación a la sangre de Cristo en la Eucaristía. Eso fue lo que hizo pervivir el vino en los conventos. La cultura en la Edad Media, sabemos todos que se refugió en los conventos, y donde había conventos había viñas o consumo de vino, lo compraban, lo que fuera, teóricamente, para su oficio religiosos. Un ejemplo muy claro aquí en Asturias es el convento de Corias. O sea, las mayores plantaciones de viña que hay aquí en Asturias son en torno al convento de Corias. Entonces las órdenes monásticas se convirtieron en celadores de la viticultura hasta llegar a identificar la cultura cristiana con el cultivo de la vid y el vino. Bueno, después de la Edad Media y los monasterios, pues ya el tránsito a América fue a través de los españoles y portugueses, el tránsito a Sudáfrica y Nueva Zelanda y Australia pues fue a través de los holandeses y los ingleses. Eso ya es mucho más conocido por todos nosotros. Bien, entonces ahora que tenemos vino ya por todo el mundo, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Necesitamos uvas. Lo primero, uvas. Aquí tenemos un bodegón, bodegón de postres, autor Luis Eligio Meléndez. Está aquí detrás de esta pared, me parece, colgado. Museo de Bellas Artes de Oviedo. Encima de una sencilla mesa de madera hallamos en primer término una manzana y una rosca de pan. Detrás un trozo de queso curado y un racimo de uvas negras. En último término, una gran sandía al lado de una jarra de barro cocido tapada por un vaso de vidrio que parece tener doble asa. Estos motivos dan la impresión de estar dispuestos de forma casual, pero en realidad corresponden a una meditada y armoniosa ordenación de volúmenes, destellos y tonalidades. Así, por ejemplo, la esfericidad de la manzana encuentra una rima amplificada en la sandía, a su vez consonante con la del cuerpo de la jarra. De otro lado, los sutiles reflejos de las uvas tienen su maridaje en los del vaso de vidrio. Bien, como hemos visto hasta ahora lo que es la evolución del origen y la difusión del vino, entonces empezó en Mesopotamia, en el Cáucaso, los primeros vestigios sobre hace 6.000 años, después paulatinamente se fue trasladando a los imperios nacientes, a los griegos, los romanos, y después la Edad Media con los monasterios. En definitiva, el vino tiene una implantación por todo el mundo y
Para hacerlo, quedamos en que es necesario las uvas y las cepas. El ciclo de las cepas, de trabajo de las viñas, empieza en la primavera, cuando brotan las viñas, van madurando durante todo el verano, a finales de septiembre, principios de octubre se vendimia. En noviembre, diciembre le caen las hojas y entra en parada vegetativa otra vez hasta la primavera, que empieza otra vez el ciclo. Entonces, la época de hacer vino, donde hay trajín en las bodegas preparándose para hacer el vino, es normalmente finales de septiembre y octubre. Bien, este es un cuadro nuestro, aquí con unas poquitas uvas, pero tenemos que tener muchas más uvas. Para esas fotos de bodegas que vemos en La Rioja, con cientos de barricas apiladas una detrás de otras, pues hace falta muchas uvas. Bueno, aquí hay un cuadro que hay alguna uva más, pero bueno, es un cuadro también de la casa, está aquí, que se llama Transición a la Pasa, de Joaquín Sorolla, pintado hacia 1900, óleo sobre lienzo, 125 por 200 centímetros, Museo de Bellas Artes de Oviedo. Este está en ampliación en la planta baja, creo. Sorolla pasó el verano de 1900 en Javia para abordar los trabajos de transformación de la uva moscatel en pasa. Proceso ya descrito en el siglo XV y que le llamaba la atención. En principio quiso darle al cuadro un carácter social, con personajes que contrastan en el esfuerzo del trabajo con otro tumbado en una mecedora y fumando, pero finalmente prescindió de tal enfoque. Estudió la composición en algunos dibujos de trazo rápido, en uno de los cuales aparece ya la idea de la figura del primer término, cortada por el borde inferior del lienzo, lo que da una sensación de inmediata presencia. La gradual disposición de las figuras en profundidad permite observar con detalle todo el proceso de escaldado de la uva. Bueno, quiero aclarar que esto es un proceso para obtención uva pasa, pero bueno, hablamos de uvas. Para hacer vino se tratan de otra manera, lógicamente. Es muy sutil la diferencia de color de las uvas recogidas en los capazos, más claras que las que ya están escaldadas, que se transportan en el cañizo. Las pinceladas amplias con las que Sorolla supo resolver las figuras le permitió también ejecutar con cierta rapidez del natural la compleja composición. Bien, seguimos con la elaboración y, claro, esas uvas las hemos sacado de una vendimia. Vamos a ver un par de cuadros de vendimia. Este que tenemos ahora aquí se llama Vendimiando en Jerez, también de Sorolla, de 1914, óleo sobre lienzo, 900 centímetros de base, y está en la Casa Museo Sorolla en Madrid. Hay 10 cuadros con esta temática. Trabajadoras del campo recogiendo los frutos y transportándolos. Aparecen vendimiadoras con el clásico atuendo protector del polvo, el calor y los rayos de sol, caracterizado por el ancho sombrero de paja bajo el cual un pañuelo envuelve la cabeza y apenas deja al descubierto el rostro curtido de las jóvenes. Se aprecian los colores vivos y la luz característica de Sorolla. Este cuadro fue un encargo para la realización de un panel sobre la vendimia jerezana que no llegó a materializarse, aunque sí quedó la muestra del estudio preparatorio del tema. Son 10 cuadros con esta temática en los que se desgrana lo que hubiera sido la composición final. Y pertenece a una serie titulada Regiones de España que estaba destinada a formar un gran panel en la biblioteca de la Hispanic Society of America en la ciudad de Nueva York. Entonces, cuando le hicieron a Sorolla ese encargo, se dedicó a recorrer España durante 8 años para buscar motivos distintos en cada región para poner en esa biblioteca. Para representar escenas de la vendimia decidió trasladarse a Jerez de la Frontera, en Cádiz, donde realizó estos 10 bocetos que hemos comentado para la composición final de la vendimia jerezana, pero esta quedó fuera de la exposición que se pretendía. Para representar Andalucía se cogieron toreros, bailadoras y nazarenos. Bueno, sobre este cuadro quiero llamar la atención de los cestos, es decir, normalmente son de mimbre. Aquí en Asturias lo que se utilizaba antiguamente eran las llamadas peselas, que eran unos cestos de mimbre también, que pues llevaban sobre 40 o 50 kilos de uvas, se llevaban al hombro, se llenaban,
se llevaban al hombro hasta el carro que normalmente estaba en la parte baja de la viña. Bueno, las viñas aquí por Asturias son siempre en pendiente, entonces hablo siempre de la parte alta y la parte baja. Los carros esperaban abajo en la parte baja de la viña, se basculaban las peselas y se llevaban a la bodega. Los carros eran tirados por vacas, normalmente. Bien. Más vendimia. Este se titula también La vendimia, autor Francisco de Goya, sobre 1786, técnica óleo sobre lienzo, 275 por 190 centímetros, o sea, un cuadro considerable, y está en el Museo del Prado. La distribución de los personajes tiene un esquema piramidal. El acontecimiento principal se detiene en los personajes que están en primer plano, que cosa rara en Goya no son gente del pueblo. En primer término, hay un pretil a modo de cercado y sobre él están sentados un caballero y una dama. El caballero ofrece a la mujer un racimo de uvas que ella acepta y el niño que está de espaldas y de pie alza sus brazos como si también quisiera cogerlas. En el vértice del triángulo hay una vendimiadora con un cesto de racimos en la cabeza. La cesta que lleva esta mujer está pintada como un auténtico bodegón. Más allá del pretil y en el paisaje de viña puede verse a dos vendimiadores en pleno trabajo y a lo lejos se levanta una abrupta montaña y un cielo con nubes. El colorido es luminoso y hay un predominio de tonos delicados. A pesar de la pincelada rápida de Goya, se aprecian estupendamente los cuellos y puños de los trajes, las hebillas, las medias, las fajas y toda clase de detalles. Aquí todo es bello, todo es agradable, los personajes no están pasando calamidades en contraste con otros cuadros de Goya. Tenemos también un cesto de mimbre sobre la cabeza de la mujer, forma tradicional de llevar los pesos también las mujeres, también aquí en Asturias, en la antigüedad, ¿no? Bien, este cuadro parece un posado de revista, para una revista de agricultura a lo mejor, pero son personajes muy bien vestidos, muy guapos, muy elegantes. La verdad es que la vendimia en realidad no es así, la vendimia en realidad se parece un poco más a esto. Aquí estamos después de haber vendimiado, yo creo que es del año 20. Bueno, pues desaliñados, cansados, con botonas, casi de cualquier manera, sonriendo sí porque hemos acabado de vendimiar. Ese día, ahí está un poco nublado, pero ese día había 30 grados de temperatura a media mañana, es decir, no siempre. Entonces, claro, estás todo el día ahí agachándote, levantándote y realmente te cansas. Y estamos sonrientes por eso, porque yo creo que hemos acabado de vendimiar y nos vamos a comer y quiero llamar la atención, antes teníamos capachos o peselas o cestos de mimbre, ahora tenemos cajas de plástico. Bueno, son mucho más llevaderas, se trabaja mucho mejor con ellas, se pueden apilar, están acanaladas de tal manera que si llueve, por lo que sea, permiten escurrir el agua. No interesa para nada llevar agua para la bodega. Y sobre todo se pueden acopiar y de aquí no van al carro de vacas, sino que va un camión que viene un poco más tarde, lo cargamos y lo llevamos para la bodega. Este que hay aquí en primer término es viticultores en potencia de los que nos hacen falta, porque como veis todas las personas casi peinamos canas, menos él, y nos hacen falta, aquí lo veis, muy diligente, bien preparado, con sus guantes, su tijera de vendimiar, no de podar, que son distintas, y debajo tendrá una caja, como esa verde que se ve ahí, donde va depositando las uvas. Bien, una vez que vendimiamos, llevamos las uvas a la bodega y lo que hacemos es, lo primero que hay que hacer es pisarlo. Habíamos hablado de dos cosas. Por una parte pisar, romper la uva y por otra parte prensar, sacar el mosto. Ya veremos en qué se diferencia cuando aplicamos cada cosa. Bueno, este es un mosaico romano, casa del anfiteatro de Mérida del siglo II, de esta época, de esta era. Representa unos hombres descalzos pisando lo que puede ser una gran tina de uva. Procedimiento muy similar a lo que veíamos en Egipto, lo que nos faltarían son las cuerdas para atarnos. Y yo hice esto siendo pequeño. Quiero decir que la técnica
no evolucionó mucho hasta que, bueno, últimamente se ha metido maquinaria, sobre todo en las bodegas ya profesionales, y desde luego no se pisa de esta manera. Entonces, bueno, decía que primero se pisa la uva y se rompe y después se puede prensar. Entonces aquí diverge hacer vino blanco o hacer vino tinto. El vino blanco se pone a fermentar únicamente el mosto, por lo tanto tenemos que pisar y prensar, de tal manera que extraemos el mosto y es lo que llevamos al depósito a fermentar. El vino tinto, una vez pisado, metemos todo eso en la barrica a fermentar. Tendrán que pasar entre 8 y 10 días para que del vino tinto extraigamos el mosto y ya continúa la fermentación hasta que acaba. ¿Por qué es esta la diferencia? Bueno, las uvas, la pulpa de la uva, del 99,9% de la uva es blanca. Es blanca, o sea, a pesar de la uva tinta, por dentro la uva es blanca. Entonces, el vino tinto, el color del vino tinto está en la piel del vino. Entonces tenemos que tener unos días la piel junto con el mosto, junto con una pasta que se forma ahí, para que el vino tinto coja su color. Sin embargo, el vino blanco no nos interesa para nada tener color. Lo que hace falta, cuanto más transparente sea, más limpio, mejor calidad. Entonces, el vino blanco normalmente se extrae el mosto, como mucho se puede tener 24 horas desfangando, que es un proceso que por simple decantación se va depositando abajo toda la porquería que pueda traer las uvas de estar en el campo, pues 3-4 meses, ¿no? Entonces después ya se pondría a fermentar. Entonces esa es la diferencia fundamental del vino tinto, la elaboración de vino tinto a vino blanco. Después hay más cosas, ya explicaré después en lo que es la fermentación, diferencia de temperatura de fermentación del vino tinto al vino blanco. Bueno, esto es lo que se hacía normalmente, que era pisar, como hacen ahí en ese mosaico, y hoy en día lo que utilizamos es la despalilladora, que es esa máquina que tenemos, la más alta, a la izquierda, tiene una tolva por donde se vacían las cajas por encima, tiene unos rodillos justo debajo de la tolva que comprimen y rompen la uva. Después, en este receptáculo horizontal, alargado horizontal, ahí tiene un tornillo sin fin y debajo tiene una criba, de tal manera que despalillar significa sacar la madera de la uva, del racimo por un lado y la uva por otro lado. Entonces la madera de uva saldría por ese sitio que pone grifo, que es una salida donde se coge, se pone una caja debajo y se recoge la madera de la uva, del racimo. Y el racimo saldría una especie de pasta por ese babero. Aquí está dispuesto de esta manera para aprovechar, porque después se trata de vino blanco, después inmediatamente tenemos que prensar. Entonces, bueno, me permite la estructura de la bodega hacerlo de esa manera. Vamos a ver un poco cómo funciona esa despalilladora. Bueno, la despalilladora es la de arriba y lo de abajo es la prensa de eje vertical. Aquí a la izquierda, ahí por la izquierda está cayendo el racimo, que se recoge en esa caja de ahí abajo. Así de simple, es una máquina que funciona muy bien, con un rendimiento de 2.000 kilos por hora, estupendo. El problema es después a la hora de pisar. Bien, se ha visto bien, ¿no? Bueno, hay otros tipos de prensa, la de viga, que habían inventado los griegos, que comentábamos antes. Esta es una prensa muy similar a la que se utiliza en los llagares de sidra, aquí en Asturias. El funcionamiento es muy sencillo, ahí a la derecha tiene un husillo, una rosca, a medida que enroscamos, tira de la cabeza de la viga hacia abajo y va prensando ese receptáculo donde se supone que está el vino o la manzana, o sea, en este caso vino, que sale por ese orificio y después se recoge y tal. Estas vigas pues son largas, esta por ejemplo está aquí a escala 5 metros, pero bueno, las hay de más metros. Las prensas de viga, aquí en Asturias, hay alguna por Cangas, documentada en Cangas de Narcea, en Ibias no, que yo sepa, no hay ninguna documentada. Pero sin embargo en Castilla hay muchas, en Zamora y en León hay muchas prensas de este estilo. Y ya digo, aquí en Asturias para la prensa de la sidra, de los lagares. Esa pieza, ese contrapeso que hay al final del husillo, tiene un nombre que todos conocemos, que es un quintal.
Cuando hablamos de que pesa más que un quintal, de ahí viene el nombre, ¿no? Eso impide que al apretar la torca baje la viga para abajo y no que se levante. Vamos a ver cómo funciona la prensa de eje vertical, que es la que tenía antes a continuación de la despalilladora. Sobre todo se ve al final del vídeo, pero bueno, es como no lo podía cortar, ahí va entero. Con comentarios y todo. Ahí vemos el mecanismo. Ahora viene el viticultor en potencia, ese que teníamos antes en la viña. Vale. Pues esa es una prensa de eje vertical. Venía de la despalilladora, entraba ahí la pasta esa, al prensarla sale por estas ranuras que hay, cae a la bandeja que hay debajo y tiene un babero que entra aquí en este cubo. Aquí con una bomba, que es eso, está ahí a la izquierda, una bomba se bombea al depósito de fermentación. Igual que la despalilladora funciona muy bien y es muy rápido y da un trabajo relativo, esto sí que es pesado. A lo mejor para prensar eso que habíamos visto antes en la viña echamos 5 horas, porque hay que hacer 4 o 5 amasadas de estas y cada una de ellas nos lleva 1 hora. Y interesa que la uva esté fría, por lo tanto, desde que vendimiamos hasta que empezamos a hacer esta operación, pues normalmente empezamos sobre las 8 o las 9 de la tarde y veces hasta las 3, 4 o 5 de la madrugada, entre que recoges y tal, ¿no? O sea que esto es bastante pesado y laborioso. También es verdad con esta prensa. Para el nivel de la bodega, pequeñita como es el caso, pues hay que tener esta prensa, porque las prensas cuestan mucho. Pero hay otro tipo de prensas más interesantes, que es esta, ya se ve absolutamente moderna, de eje horizontal, prensa neumática. Básicamente es un bombo, lo que vemos ahí, dentro tiene un globo que está deshinchado. Le llenamos de uva o de lo que nos sale de la despalilladora, le damos presión al globo y prensa las uvas contra la pared. Bueno, después sale, se recoge en esa bandeja de abajo y después al depósito. Está absolutamente automatizada. Este cuadro que se ve aquí en esta zona morada, pues ahí le metes la presión que le quieres dar, que no es mucha, con 3 atmósferas, prensa suficiente, el tiempo más deprisa, más despacio, si lo quieres volver a prensar, en fin, se programa todo automáticamente. Una prensa de esta, la más pequeña que haya, la más pequeña de este estilo, pues cuesta sobre 12.000, 13.000 euros. Entonces, claro, son prensas que se van a utilizar una vez al año. Entonces la inversión es muy importante, hay que tener un cierto nivel, un tamaño de bodega para que te compense tener una prensa de este estilo. Bien, una vez que hemos prensado, ya habíamos hablado que el mosto en el blanco, sacábamos mosto y lo llevábamos al depósito de fermentación. En el tinto, todo junto, toda esa pasta junta, sin separar el mosto, al depósito de fermentación. Estos que hay ahí a la derecha son los depósitos de fermentación. Como veis, tiene una camisa de refrigeración que está conectada en la parte de arriba y en la parte de abajo mediante tuberías a la máquina de frío. Una máquina que me produce un líquido de refrigeración donde yo en esa máquina puedo controlar la temperatura a la que quiero que fermente el vino. No. Entonces, decía antes, o medio lo indiqué, que interesa mucho la temperatura a la que se fermenta. Yo, por ejemplo, en estos depósitos empiezo a fermentar sobre 15 grados y medio. El vino blanco no debe pasar en ningún caso de 18 grados la fermentación, porque pierdes todos los aromas. Y es más, fermentaría en 4 días. La fermentación consiste en transformar el azúcar del mosto en alcohol, pero ese proceso desprende CO2 y produce temperatura. Entonces, si no le controla la temperatura, se dispara. A lo mejor sube a 25 o 28 grados, te fermenta en 2 días, perdiste todos los aromas del vino. O sea, no es interesante. Entonces, para eso, la madre del cordero de hacer el vino blanco, sobre todo, es controlar la temperatura. Entonces, se utilizan los depósitos de fermentación, que son los de la derecha, y los de la izquierda son los depósitos que llamamos siempre llenos.
Una vez acabada la fermentación, trasegamos el vino de los depósitos de fermentación a los siempre llenos. ¿En qué consisten los siempre llenos? Tiene una tapa, en el primero de los depósitos veis ahí una tapa encima del depósito que se coloca sobre el vino, imaginaros que está a media altura o hasta donde queramos de vino, se coloca la tapa encima del vino y se ajusta a la pared del depósito con una especie de cámara, bueno, una cámara parecida a la cámara de una rueda de bicicleta. Se le da aire y ajusta a presión contra la pared, de tal manera que impide que el aire toque el vino. Lo que estropea el vino una vez hecho es el aire, el oxígeno se oxida, se pica, y entonces es lo que hay que impedir. Y se llaman siempre llenos porque lo que haces es, en cualquiera de ellos depósitos los tienes lleno, por ejemplo, si lo vacías hasta la mitad, le aflojas esa presión de esa cámara que ajusta arriba, lo puedes vaciar hasta la mitad. Para esto de sacar vino a media altura, vuelves a darle presión y vuelve a ajustar. Entonces es como si estuvieras siempre lleno. Porque en estos de la derecha puedes tener vino, pero tiene que estar lleno para que no haya aire encima del vino que nos lo oxide. Y con este nos permite tener distintos niveles de llenado en un solo depósito. Ya explico un poco la fermentación. Normalmente la fermentación tarda entre 15 y 20 días, se empieza a muy poquita temperatura, 15 grados y medio, yo lo máximo que le dejo llegar es a 17 y medio. La velocidad de fermentación, pues al principio es muy turbulenta, muy fuerte, como ocurre con la sidra, en los lagares, crea incluso una espuma, y después ya a medida que se va consumiendo el azúcar, pues va perdiendo la ebullición. Y en el tinto pasa exactamente igual, lo único que el tinto lo habíamos metido, si recordáis, con el magallo, todo ahí dentro, y entonces quedamos que está ahí dentro todo ello porque la piel es fundamental que entre en contacto con el mosto, que es lo que le da color y le da estructura y le da sabor, en fin, es parte de las características del vino tinto. Entonces lo que se utiliza es una técnica que se llama bazuqueos, que consiste, con la fermentación, el CO2 impulsa hacia arriba el magallo y quedaría el mosto por debajo. Entonces, si va hacia arriba, flotaría y no estaría en contacto todo lo que podemos tener con el mosto. Entonces, lo que hay que hacer es empujarlo hacia abajo, que se llama bazuqueos, con una pala del tipo específica, se empuja, imaginaos el depósito a la derecha, pues empujaría 2 veces al día, se empujaría para que esté bien mojado el magallo con el mosto. Otra técnica sería sacar vino por debajo y echarlo por arriba. Conseguiríamos, entonces sería un movimiento permanente, se sacaría por abajo y se echaría por arriba. Y bueno, y así se tiene pues 15, 20 días. El tinto, se extraería el mosto del conjunto del magallo, pues a eso entre 8 y 10 días. Se sacaría el mosto y el mosto seguiría fermentando solo. Y después el magallo es el que se utilizaría para hacer el aguardiente. Bien. Vale. Pues el vino, una vez hecho, se pasa a los depósitos siempre llenos y hay que probarlo, ver cómo está, y hay que hacerle trasiegos y tal. Bueno, voy a enumerar una serie de cuadros sin parar mucho en la explicación del cuadro, pero bueno, un poco relacionados con lo que se hace, ¿no? Entonces, este es un monje probando vino, de Antonio Casanova y Storach, 1886, óleo sobre lienzo, 41 por 32 centímetros, Museo Brooklyn de Nueva York. Bueno, los monjes, lo habíamos dicho antes, los monjes son los responsables de la expansión y conservación, mantenimiento de la expansión del vino en Europa, ¿no? Bueno, esto es un cuadro, pero no de arte, sino para aquí vemos un poco las características del vino, ¿no? Esto es el depósito de 450 litros, el residuo de glucosa, 1%, el grado que tiene. Son distintas analíticas hechas un solo año. Cada vez que se trasiega, se comprueba, se hace una analítica y se sacan esos datos. El pH, la acidez volátil, la acidez total, entre 6,5 y 7 es lo bueno aquí. Ácido málico es uno de los ácidos más complicados. De hecho, en el vino tinto hay después una segunda fermentación que se llama maloláctica, que convierte el ácido málico en ácido láctico. El SO4 libre son los sulfitos que se añaden como conservante y, bueno, que tiene que tener un cierto nivel para conservar el vino, ¿no?
Una vez hecho el vino y que lo hemos trasegado ya 4 o 5 veces, en Viñacuedo pues fermentamos, hacemos el vino a principios de octubre y embotellamos en Semana Santa aproximadamente, ¿no? Pues ya lo embotellamos en una botella. Aquí hay un cuadro botella de vino de Pablo Picasso de 1922, grabado sobre papel coloreado con gouache 46 por 58 centímetros, y está en el Museo Vivanco de la Cultura del Vino. Este museo es digno de ver. El que le guste el tema del vino es un museo digno de ver. Bueno, no vamos a emplear tiempo en comentar los cuadros. Y ahora, una vez que tenemos el vino, lo tenemos embotellado y lo podemos llevar a cualquier sitio, que lo podemos llevar en botellas de vino, en ánforas, en barricas, en bricks. Lo que pasa es que si metemos un vino en bricks, estamos diciendo que ese vino es malo. O sea, que conviene no meterlo en bricks. Entonces lo podemos disfrutar en distintas formas. Con moderación, aquí tenemos un cuadro titulado La merienda de Francisco de Goya, 1776, óleo sobre lienzo, 271 por 295 centímetros, o sea, un cuadro importante que está en el Museo del Prado. Con moderación, también una fiesta de amigos, almuerzo de los remeros, de Renoir, 1881, óleo sobre lienzo, 129 por 172 centímetros. Museo Colección Phillips, Washington. También lo podemos utilizar para perder el sentido. Aquí tenemos, un cuadro titulado Bacanal de los Andrios, de Tiziano, de 1523, óleo sobre lienzo, 175 por 193 centímetros, que está en el Museo del Prado. Podemos hacer otras cosas y tomar vino, como en este caso, jugadores de cartas, de Paul Cézanne, 1894, óleo sobre lienzo, 46 por 57 centímetros, Museo d'Orsay, París. Para meditar, autorretrato con una botella de vino, de Munch, 1906, óleo sobre lienzo, 110 por 120 centímetros, Museo Munch de Oslo. Para relajarte, bebedora adormecida, Pablo Picasso, 1902, óleo sobre lienzo, 80 por 62 centímetros, Kunstmuseum Berna, la época azul de Picasso. Y este, otro también de Picasso, de la época azul, dos mujeres sentadas en un bar. Pablo Picasso, 1902, óleo sobre lienzo, 80 por 91, colección Chrysler de Nueva York. Bien, hasta aquí los cuadros. Habíamos comentado una disyuntiva al principio de que si vino como disculpa para hablar de arte o arte como disculpa para hablar de vino. Dije que os iba a hacer una propuesta, entonces esa disyuntiva, esa dicotomía la tuvimos en Viñacuedo desde el primer día y llegamos a una frase de cabecera que es la siguiente, a ver si estáis de acuerdo conmigo. En Viñacuedo practicamos el arte de hacer vino. Conjuntamos las dos ideas. Y por último, quería presentaros esta, entre comillas, pequeña obra de arte. Está diseñada por un alumno del colegio de cuarto de la ESO de Ibias, que, por cierto, el año pasado ganó el premio Parajones del Museín en reinterpretación de un cuadro. El cuadro que reinterpretó se llamaba Toda la ciudad habla de ello, de Eduardo Arroyo. Entonces le pedimos, los que estamos organizando la fiesta del vino, que es para el 27 de mayo, por cierto, que estáis todos invitados en San Antonio de Ibias, le pedimos al colegio que nos diseñara el cartel de la fiesta y bueno, presentaron varios, uno de ellos lo presentó este chaval que tiene el nombre allá abajo, que se llama Samuel, y es el que hemos elegido, que nos parece atractivo. Pues nada más, esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias, Víctor. Ya visteis que era el arte para hablar de vino y el vino para hablar de arte, ¿no? Las dos cosas. Bueno, pues tenemos un par de minutos para hacer alguna pregunta, si queréis, algún comentario. Si no, en todo caso... Primero, darte las gracias por esta conferencia tan amena y tan interesante
Y luego me queda la curiosidad de saber qué variedad de uva utilizas en el vino blanco. Sí, utilizamos la uva estrella del suroccidente de Asturias, que es el Blanco Verdín, o Albarín Blanco, que se llama en Cangas. En Iba lo llamamos Blanco Verdín, que da un vino exquisito, con una graduación importante y muy aromático. Es un vino que es alabado por todo, porque tenemos mucha relación con Galicia. De hecho, por ejemplo, el sábado pasado tuvimos un curso que nos vino un técnico de Galicia. Prueban el vino y se quedan admirados gallegos, acostumbrados a beber albariño y esas cosas, tal. Dice, oye, tenéis un vino aquí excelente. Es esa. Porque yo solo, en esta bodega solo hacemos vino blanco. El vino tinto que sería generalmente la variedad que hay, Mencía o verdejo tinto. Muy bien. ¿Algún apunte más? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias, Víctor, por tu presentación. Y os animamos a que sigamos disfrutando del arte, con cualquier disculpa, que es lo importante, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos. Y si cualquiera quiere preguntarme cualquier cosa, no hoy, sino en cualquier momento, ahí están mis datos, me llama o a través de Alfonso, en cualquier momento. Muchas gracias.